a las evoluciones del juego, debido a que fue en este tiempo donde se presenciaron las jugadas y el fútbol más de calidad. Sesca, en los primeros minutos hubieron ocasiones. Pues sí, nada más comenzar el partido vamos a ver que la defensa del Torrevieja falló y se sucedieron dos jugadas de auténtico peligro. Aquí fue cuando Chaparro envió a Reyes, que se quedó solo ante Espinosa y casi sin portero, hizo lo más difícil, enviarla fuera. Fue el primer susto porque realmente fue perdonar un gol. Sí, desde luego esa jugada fue, yo creo que fue uno de la clave, ¿no? También, a pesar de que el penalti fue más claro, pero yo creo que pues parecido al penalti o bastante, es que ha sido bastante claro, ¿no? Porque estaba más cerca el portero saliendo ahí como a lo loco, ¿no? Y mira, por lo que sea, pues falló y porque le tiró a colocar con mucha tranquilidad, pero mira, se le ha ido afuera y lo que se dice, ¿no? Cosa del fútbol. Además le dio raso con su pierna buena, con la izquierda. Sí, sí, porque es que estaba solo, no había nadie ahí. Y lo que ha comentado tú, que ha hecho lo más... Ahí está. Ahí está, Chaparro y la ocasión de Reyes fuera. Qué ocasión más clara. Fue una ocasión preciosa y increíble que la pelota no entre, Sesca. Pues sí, porque solamente se llevaban jugados 2 minutos de la segunda parte y eso hubiera podido ser el festival realmente del Orihuela. Eso hubiera podido ser determinante para que el Orihuela hubiera impuesto realmente su ritmo. Sí, yo creo que sí. Además, como el Orihuela estaba bastante entero todavía en el campo, ¿no? Yo creo que materializando esta ocasión, pues, hombre, sería mucho más fácil, ¿no? Porque solo teníamos que contener el balón y luego, pues, jugarle a la contra, ¿no? Porque ellos tenían que atacar un poquitín o abrirse un poco más, ¿no? Y Orihuela con el equipo que tiene, pues lo más normal es que podíamos haberle marcado un gol más, ¿no? El Orihuela con los jugadores, con la veteranía y la experiencia que tienen, pensamos que si ese gol hubiera entrado, el partido no se lo hubiera escapado de ninguna manera. Y más visto lo que se vio en la primera parte, un Torrevieja inoperante que jugaba a contener porque era lo único que podía hacer. Sesca, esa primera ocasión tan clara se le sumó otra. Pues sí, ahora mismo va a venir. Ahora mismo va a venir un disparo de Botella, también por otra cesión defectuosa de la defensa que no estuvo muy afortunada ahí en el primer tiempo. Le roba yo el balón. Y lo vamos a ver. Creo que el protagonista también es Chaparro de esa... Sí, esa jugada pues fue Nando, ¿no? Que quería salir regateando de su área y ahí le robé yo el balón, lo recogió Botella y esta es la jugada, me parece, sí, aquí. Ahí está. Que bien se tira Chaparro, roba el balón, Botella y el disparo se estrella en Espinosa. Ha sido una gran ocasión. Sí. Cazarruán estuvo a punto de llegar, pero en fin, sí, no, faltó un pelín. El disparo tampoco Botella la cogió bien porque también la cogió un poco picada, ¿no? Porque si le llega a disparar bien yo creo que era muy simple que parara porque estaba muy cerca de la portería, ¿no? Y se le ha rebotado un poco y ahí Cazarruán ha ido al rebote, pero Espinosa estaba atento y lo había cogido ya el balón, ¿no? Sí, esta jugada guarda además cierto parecido, si recuerdas, con el gol en el Hércules, ¿eh? Botella que chuta, el portero que no la puede detener, ¿eh? Y Cazarruán que se mete en la banda, cede para atrás y Berta culmina, sí. Acaba marcando. En estos primeros minutos hemos apreciado un fenomenal juego del Orihuela en el que Chaparro coge la manija, como se suele decir en términos futbolísticos, del juego del Orihuela, empiezan a triangular ahí, llevando la batuta y se ven unas jugadas muy buenas. Fueron unos buenos minutos iniciales, Chaparro. Sí, yo creo que jugamos el segundo tiempo, todo el minuto, no quitando después el penalti, que yo creo que hemos bajado un poquitín por lo que sea, porque es un show que te coge. A lo mejor estuvimos 5 minutos un poco dormidos, pero luego también hemos estado jugando bien todo el partido, hasta después de marcarnos el gol ellos, que hemos tenido bastantes ocasiones más y por lo que sea, pues mira. Ahí vemos otra nueva jugada del Orihuela intentando triangular y entrar jugando como lo ha hecho a lo largo de toda la campaña prácticamente, tocando la pelota, demostrando que es un equipo de segunda B por ahora, pero que
no diferiría, o sea, no se distinguiría demasiado de cualquier conjunto de segunda A de esta temporada. Tal vez si el Orihuela ascendiera, Sesca, habría que retocar mucho esa plantilla. Pues es una pregunta que realmente es difícil, más delante de un profesional del fútbol. Honradamente él puede saber mucho más de eso que yo. Yo lo que sí que puedo advertir aquí es que el Orihuela, precisamente los mejores partidos que ha hecho a lo largo de esta temporada ha sido con equipos de entidad, con equipos fuertes. Y precisamente los problemas lo han ocasionado pues equipos que iban bajos en la tabla. Ibiza, Alcoyano, Equipos de antifútbol. de antifútbol casi, sí. Chaparro, te pasamos la pregunta. ¿Crees que habría que tocar un poco, reestructurar mucho la plantilla para la próxima temporada en caso de que se ascendiera a segunda A? Hombre, eso es que es muy complicado de contestar porque a pesar de que, oye, estamos en segunda B, pero hombre, hay gente de mucha calidad también, ¿no? Pero también, aunque subiendo de categoría, pues siempre hay también diferencias, ¿no? Porque el fútbol es así, ¿no? Que parece que a pesar de que hay un equipo, por ejemplo Levante, que el año pasado subió y este año, pues por lo que sea, le hemos visto unos cuantos partidos al Elche mismo y le ve jugar y tampoco a lo mejor tiene tanta diferencia al Orihuela, ¿no? Hombre, sí, eso depende de lo que piense la directiva, depende del entrenador que venga, a ver qué jugador le interesa, ¿entiendes? Es que hay muchas circunstancias, ¿no? Por lo más normal, oye, a lo mejor pues haciendo, no sé, 4 o 5 retoques o lo que sea, pues ya se puede luchar tranquilamente en la segunda división, ¿no? Sí, hay una gran plantilla y lo más seguro es que si el equipo ascienda se retocará, pero no se romperá este bloque. Que sí se rompió y que a la gente le parecía que el año pasado tenía una gran plantilla para la tercera división y que cuando fue totalmente cambiada para segunda B había gente que se echaba las manos a la cabeza y decía, ¿dónde vamos? Si con el equipo que llevamos nos sobra para segunda B con 2 o 3 retoques. Esquiva no opinó así y aquí está un equipo totalmente remodelado, Sesca. Bueno, pero tal vez eso esté en función del objetivo que se marcó el presidente. ¿No, Chaparro? Sí, eso, como he comentado yo antes, que eso es, hombre, si lo hace un equipo, por ejemplo, al ascender, pues sí, desde luego que eran gente muy buena y tienen bastante calidad, ¿no? Porque han estado, yo por ejemplo le conozco a casi todos en la pretemporada que estábamos jugando y sí, claro, efectivamente que tiene gente de mucha calidad, no quiero decir nombre, pero y además se nota por toda la gente que han quedado con nosotros, pues puede jugar tranquilamente sin problema. Lo único, oye, a lo mejor si hubieran seguido ellos, lo que se había marcado el objetivo del presidente no era pues ascender al equipo, ¿no? Y a lo mejor con el equipo que tenía ellos en tercera división, hombre, eso no se sabe, ¿no? Pero lo más normal es que tenía que estar un poco más bajo que el equipo que está jugando ahora, ¿no? Claramente, buena jugada ahora del extremo torrevejense, pero sin llegar con peligro a la meta, bien defendida por Pedro Muñoz. Este año también ha habido baile de porteros en el Orihuela. 3 porteros de la categoría. Primero empezó jugando Joaquín Ramón, luego pasó a ser titular Fuentes y finalmente Pedro Muñoz. Pues sí, ha sido un baile propiciado en primer lugar porque a priori parece que el portero titular iba a ser Pedro Muñoz, pero como sabemos se lesionó, venía lesionado y tal vez a forzar un poco la máquina en un partido amistoso, tal vez creo que recordar contra el Horadada o algo así, pues el hombre terminó por lesionarse. Además fue un fenómeno que no le pasó solamente a él. El Orihuela tenemos que recordar que comenzó la temporada con varios hombres importantes lesionados. Incluso Chaparro creo que tuvo un par de partidos que no jugó. Estuve 4 partidos o 5 partidos sin jugar porque me lesioné, tuve un esguince de rodilla y que estuve escayolado 15 días y... Creo recordar que traías alguno ya del año pasado, alguna sí, por tarjeta, sí. Por tarjetas. Estuve un partido, sí. Y luego pues justo Gerón, cuando empecé a jugar me lesioné. Y estuve otros 5 partidos más, pues por esa razón. Y además, como bien sabe todo el mundo que ha estado compañero, Gambín, Pagarduy, Sebas, Maqueda, que ha tenido mala suerte, se ha lesionado 2 veces y le tuvieron que operar 2 veces este año, ¿no? Y mucha gente importante, pero como hemos comentado que el Orihuela, como tiene 20 jugadores en plantilla, 22, y todos somos gente competente, que tiene categoría y por eso yo creo que se ha mantenido el equipo ahí arriba, ¿no?
El equipo tiene una gran plantilla y por eso está arriba. Entonces, por las palabras que se han referido aquí en nuestro comentario, parece ser que el equipo, en caso de ascender a Segunda A, depende del objetivo que el presidente se marcara, así retocaría el equipo. Si decidiera intentar el ascenso a Primera División, tendría que traer otros jugadores y tal vez, retocando un poco esta plantilla, pues sería un equipo a tener en cuenta en la Segunda División A. Hemos visto un disparo anterior a esta jugada de Chaparro que rechazó en un defensa. Chaparro ha metido 2 golazos esta temporada impresionantes. Díaz del Hércules y del Alcira. Buenos goles esos días. Sí, fueron goles muy bonitos. Yo creo que es poco. Si hubiese metido alguno más, pues parecido, ¿no? Lo que pasa es que por la posición que ocupo yo, pues normalmente no estoy cerca del área, ¿no? Pero como mucho, pues fuera del área es la forma de... Y por eso, pues yo creo que ha venido esos goles bonitos, ¿no? Porque normalmente cuando disparo fuera del área. Y algunas veces, pues ha estado bien el portero acertado y tal, y no he podido marcar más goles. Desde esa distancia es muy difícil meterlos, pero en nuestra cabecera de nuestro programa tenemos un gol reflejado de esos que nos comentaba, y es el del Hércules, gol súper importante y precioso. Protestaban los jugadores del Orihuela un fuera de juego que al parecer no existía en la anterior jugada, Sesca. Pues efectivamente, no daba la impresión de que no existía, pero lo han señalado. Fuerte entrada, no sabemos qué puede protestar ahí Nando, cuando ha entrado con los 2 pies por detrás al delantero Botella. Pues lo que pasa siempre, chillar antes que le chillen a uno y mostrar desagrado antes que se lo muestre. Al Torrevieja le fueron mostradas 3 tarjetas, al igual que al Orihuela, y fueron a Nando, Quesada y Martí. Por el Orihuela fueron Manolo, Reyes y nuestro invitado, Chaparro. Reyes seguramente, bueno, ya confirmamos que el próximo domingo no podrá estar en ese último encuentro debido a las tarjetas. Buen balón el que se ha puesto ahí y finalmente Espinosa, muy acertado, vuelve a despejar. El Orihuela ha presionado en esta segunda parte por lo que vemos en estos primeros minutos. Sesca. Sí, el Orihuela salió ya en la segunda parte convencido de que tenía, iba por todas, tenía que ganar y no iba a ahorrar ningún esfuerzo por hacerlo. Al margen que después salieran las cosas o no salieran, al Orihuela solamente le cabía la huida hacia adelante, porque detrás tenía el precipicio del posible estancamiento en esta segunda división, con lo que esto va a comportar o puede comportar económicamente para el club. Ahí vemos una falta peligrosa señalada en contra del Orihuela Deportiva, y teniendo en cuenta jugadores de especialistas en estos lanzamientos como Chuti, era cuestión de pensárselo muy mucho a la hora de situar la barrera y de estar concentrados para que el balón no llegara a la red de oriolana. Ahí tenemos a Pedro Muñoz situándola, el árbitro que se muevan un poquitín hacia atrás, y ahí tenemos la falta. Es Chuti quien toca para hielo y finalmente parece que el peligro se fuma. Juega la banda perfectamente. El Torrevieja es una jugada de acoso y no llega por los pelos la delantera torrevejense. Fue una gran ocasión. Sí, ahí despejó Almagro bien y la tuvieron, desde luego. Almagro, ex torrevejense, y que podía ser también lo que intentara Nando Yosu. Si bien en la pasada jornada colocó a Ramos en Alicante, podría ser otro partido de estímulo de tener a un jugador totalmente motivado como sería Almagro en un campo donde fuera el suyo. Ahí tenemos el penalti, efectivamente, la caída de Sebas. Protestaban los torrevejenses de penalti riguroso. Chaparro, tú desde el campo. No, yo creo que... Hombre, eso ya depende mucho del árbitro, porque yo creo que sí, le ha instruido, porque Sebas ya tenía controlado el balón, ¿no? Lo que pasa es, yo creo que ha estado muy inocente el defensa, ¿no? Porque había otro defensa que tenía ventaja ya que iba a coger ya el balón, pero el otro le derribó, ¿no? Y yo creo que para mí es penalti. ¿Sesca? Pues daría gusto verlo en Moviola, pero aparentemente siempre queda tal vez un penalti, pero riguroso tal vez. Existen penaltis rigurosos o lo que es penalti es penalti. Sin embargo, en el minuto
al final del partido, para mí, a Sigüenza, el portero, sí que le hizo una falta que fue penalti. Lo trabó bien trabado y, sin embargo, ahí no la pitó. Ya había pitado otro. Es difícil que los árbitros señalen 2 penaltis en un partido. En todo caso, es importante ver ahora, no sé si se verá, a Botella a dónde se va para atrás, porque tal vez esa fue la clave de que Espinosa le leyera las intenciones. Botella se fue muy hacia atrás para tirar ese penalti. Vamos a ver el lanzamiento del penalti, muy atentos. Espinosa se quita la gorra, lanza y para perfectamente el portero torrevejense. Jarro de agua fría en esos momentos. Desde luego, porque una jugada así, pues... Por eso te comenté, ahora por ejemplo yo creo que fue cuando nos venimos un poco abajo, porque... Hasta esos momentos el Orihuela había arrasado en esta segunda parte al Torrevieja. Sí, bueno, le hemos dominado toda la segunda vuelta. Yo me refiero en ideas más caras, me refiero yo, ¿no? Que hemos bajado un poquitín porque es lo normal, porque hemos fallado ya 3 ocasiones bastante claras, ¿no? Y encima un penalti, que lo más normal es que entre, ¿no? Y encima un futbolista como Botella, como yo creo que todo el mundo ya lo conoce, tiene mucha calidad, ¿no? Y mira, pues le adivinó el sitio que iba el balón el portero Espinosa y le ha parado bien, ¿no? A partir de aquí ya fue querer y no poder. Intentarlo y no conseguirlo. Otro remate más y otra parada. Sí, porque, oye, ellos además es lo normal, ¿no? Porque Se ve que le está viene perdonando y es normal que se crezca un poco, ¿no? Se crece el Sí. Torrevieja. Recordamos también anécdotas de los penaltis, como una vez jugaba España en Escocia, detuvo Iríbar perdiendo España en aquel partido por 1-0 y remontó con goles de Guini, ganando 1-2 un partido que tenía perdido. A lo mejor si no hubiera pasado lo del penalti, España hubiera salido derrotada. Pero con esto parece que el equipo se motiva más, cree más en sus posibilidades, que la suerte está con ellos y acaba lanzándose en contra de su suerte, como en aquella ocasión pasara y como aquí vuelve a pasar en el campo del Torrevieja, en el Vicente García. Ahí vemos la sustitución, era el minuto 62 y el míster hacía un cambio estratégico. Se iba Óscar y entraba López Recarte. Sesca, ¿qué opinas de este cambio? Un de defensa por un delantero. Bueno, pues es lo que cabía esperar. Ya tal vez un poco desesperada. Es que hay que pensar que Óscar y Almagro subió un poquito más, pero así como otras veces nuestros laterales han subido y se han incorporado y han abierto huecos por las bandas, en esta ocasión no subieron mucho, no prodigaron las subidas y estaban atentos también a cualquier contraataque. Cuando el Orihuela falló ese penalti, pues Nando Yosu dijo: aquí hay que tirar más efectivos arriba, y creo que es el primer partido en el que el Orihuela ha llegado a alinear hasta 4 delanteros netos y natos, porque a Botella y a Cazorán le sumó después López Recarte y al final Sigüenza. Chaparro, sabías que el empate no valía, había que ganar. Hombre, eso está en el partido, pero ahora mirando claro con objetividad, ¿no? Yo creo que el empate también era importante porque entonces el Barcelona el domingo siguiente tenía que ganar como sea, ¿no? Y entonces a lo mejor jugaba no sé, diferente, ¿no? O con más nervio o lo que sea, pero hombre, nosotros hemos salido a buscar el triunfo porque era lo que más nos venía mucho mejor, ¿no? Pero para no depender de nadie, claro, ser nosotros mismos. Sí, pero al final si hubiéramos empatado, yo creo que en vez de la derrota, ¿no? Yo creo que era mejor el empate, claro. Claro. Ahora a posteriori ya comentar esto sobra, porque el Orihuela ahora mismo un empate, ¿quién no lo firmaría? Pero en aquellos momentos, antes de lanzar el penalti, Sesca, lo normal era pensar que el Orihuela iba a ganar el partido. Pues lo normal. Lo que pasa es que yo hablaba en la precrónica dominical hablaba de la cautela de la afición, que debía ir con cautela, porque no hay que olvidar que aquí el Torrevieja, en el partido de ida en Orihuela, nos hizo un partido muy serio, que se adelantó por 2 veces al marcador, que nos puso la cosa dificilísima, y recordarás, Chaparro, que hasta el minuto 85 el Orihuela no le empató el partido. Partido muy difícil, Chaparro, aquel. Sí, bueno, lo que pasa es un equipo. Lo que pasa es el partido tampoco
El Orihuela tampoco jugó bien ese partido, creo yo. Después de ganar al Hércules y tal, parece que la gente pues, a lo mejor se ha relajado un poco. El campo no estaba bien. El Torrevieja, por lo que sea, se encontró a los 5 minutos me parece, con un gol a favor. El Orihuela, pues, como te comenté, no jugó bien ese partido y porque lo más normal es que le ganemos al Torrevieja, ¿no? Pero ellos opusieron resistencia. Como he comentado, el Torrevieja es que tiene un equipo con bastante experiencia, sobre todo la gente de atrás, y con el portero y los de atrás, ¿no? Y el centrocampo también tiene gente, hombre, que maneja bien el balón. A lo mejor, pues... Ahí está, no sé. ahí está Luis, que jugó precisamente con el Orihuela, junto con La Torre. Luis estuviera en el Pontevedra la pasada temporada y que militara en primera división varias temporadas con el Hércules. Sí, sí. Luis, que jugó el intento de ascenso del Orihuela contra el Parla. Entonces jugaba de medio Luis, y era un hombre muy técnico, muy fino. La Torre no llegó a jugar aquel partido. La Torre había sido repescado por el Hércules. Por el Hércules. Aquel año que el Orihuela era prácticamente filial del Hércules. Del Hércules de Alicante, que se vio reforzado con estos jugadores que entonces eran prácticamente salidos del juvenil y que pasaron aquí al Orihuela Deportiva. Y que bajo las órdenes de Sorlí pues hizo una temporada realmente sensacional. Muy buena aquella campaña la que el Orihuela hizo. El ascenso estaba prácticamente consumado, pero una nueva desilusión para el público oriolano el no conseguir en aquel año el ascenso. Se había eliminado al Alcoyano, que luego ascendió increíblemente después del Orihuela derrotarle aquí en Los Arcos y empatarle a 2 allí en el Collao. Y empatarle allí a 2 en el Collao. El Orihuela lógicamente debería haber ascendido antes que este equipo, pero el Levante, que fue el equipo descendido por el tema económico, no pagó las nóminas, quedó descendido a tercera división y fue el Alcoyano el que subió. El Orihuela pasó a la siguiente eliminatoria, perdió 3-1 en Parla después de tener el partido totalmente encarrilado, y después aquí en Orihuela se llegó a poner 2-0 con la eliminatoria igualada, pero en los últimos minutos se vino todo al traste. Pero no se perdió en aquel momento el estímulo por subir a segunda división, y al año siguiente otra promoción más y otra derrota en promoción. Ese año me tocó a mí vivirla y al otro año ya se consiguió. O sea que puede ser que este año no se consiga, pero que se puede seguir intentando y militando en segunda B, que es una división muy, muy digna. Ciertamente, estar en segunda B es una gran división. Desde luego, estar en segunda B, ¿para qué nos vamos a engañar? Es una división, una categoría, estar ahí, y que además tal vez pues cuadre bien a las posibilidades económicas del Orihuela. Si hubiéramos subido mucho mejor, pero podemos subir y en todo caso pues a esperar. A esperar a ver qué pasa el próximo domingo, que puede a poner los aparatos de radio bien en los oídos, estar muy atentos a lo que pasa en Benidorm y jugar también aquí en Los Arcos ese difícil partido contra el Gandía. Lo que pasa es que un ascenso ahora mismo del Orihuela hay que verlo también en las repercusiones que podría traer para la ciudad. Por ejemplo, un ascenso supone realmente el ir a un nuevo estadio, o una remodelación en profundidad de Los Arcos, o un estadio nuevo. Supone una mentalidad diferente, casi Orihuela coge una categoría superior. Sí, el fútbol eleva la categoría de una ciudad. De una ciudad, ¿verdad que sí? Supone tal vez incluso a la hora de gestionar, el hacer las cosas con vistas a un futuro. Y esto tal vez sería penoso que se diera al traste. Orihuela realmente, el campo de Los Arcos, pues se está quedando anticuado para lo que hoy en día es el deporte. Estamos viendo como ciudades más pequeñitas que Orihuela, con menos posibilidades que Orihuela, pues tienen unos estadios muy majos, muy dignos. Y el campo de Los Arcos, por ejemplo, es algo que va un poco al vaivén, a posteriori, detrás de los acontecimientos. Si el Orihuela queda, ¿qué va a pasar con Los Arcos? ¿Lo van a remodelar? ¿Qué inversión va a haber ahí? ¿Será importante que haya ahí una inversión sustancial? Cuando se tiene en cartera precisamente construir un estadio nuevo. Son preguntas que tal vez quedan en el aire ahora, y que si el Orihuela ascendiera el domingo, pues podrían tener una respuesta muy, muy fulminante y muy rápida. El campo de Los Arcos para ti, Chaparro, no sería el campo adecuado para estar en segunda división A.
Hombre, eso ya depende de la ciudad, ¿no? Y yo creo que, me parece que el alcalde ya ha dicho que pase lo que pase, que iba a ser un campo nuevo, ¿no? Yo creo que estaría bien que fuese un campo más, a pesar de que yo creo que también jugar en ese campo a lo mejor le viene mejor al equipo, ¿no? Por el arropamiento de la gente y tal. Pero si hace un campo, lo único que tiene que hacer es tampoco pasarse, que haga un campito moderno, pero también recogido, ¿no? De cara a la gente y de cara al equipo, claro, que es importantísimo eso, ¿no? Que sea un campo de fútbol. Yo he estado algunas temporadas en Almoradí. El Almoradí era un equipo que en tercera división y en su viejo estadio el Sadrián era muy difícil de derrotar. Subimos a tercera división y aquel campo quedó anticuado. Entonces se hizo un estadio con pistas de atletismo en el cual el público quedaba como unos 100 metros prácticamente de los jugadores y que no se sentía ese calor. Está muy bien apuntado por Chaparro, que se estudie bien, que se sepa las posibilidades del campo y que sea un campo de fútbol y no un estadio para exposición ni para otra cosa, que sea un campo para que la gente anime a su equipo, lo apoye y como debe ser. Los equipos ingleses tienen esos campos de fútbol, no son ningún gran estadio, pero que ahí están las aficiones apoyando a su equipo totalmente. Fútbol inglés. Hemos visto en la segunda parte a la Orihuela Deportiva seguir después de ese penalti fallado, intentando jugar por las bandas. Hemos visto coladas de Almagro, de Berza por el otro lado. Parece que el partido no perdía en ningún momento el interés, Sesca. No, el interés estaba ahí manteniéndose tanto dentro como fuera, porque la tensión que cada espectador, tanto de un equipo como de otro, estaba viviendo, eso es inconmensurable. Pero también estamos viendo que a la Orihuela las ideas ya le estaban, ponía más corazón, como normalmente se dice, que acierto. Tenemos pugnando a la delantera oriolana un centro que sería despejado. Siempre había un jugador ahí. Estábamos tres y uno de ellos solo y justo le han ido a ellos, ¿no? Justo llegó el jugador torrevejense. Entre tres jugadores oriolanos. Ahí tenemos caído al jugador del Torrevieja, pero el resto de compañeros intentaban llegar al área oriolana y no a falta. Falta protestada por Sebas y no vemos la falta como para que se tire el jugador. Sí, ahí revolcándose. Eso fue lo malo, porque oye, el árbitro lo ha permitido y tal, pues mira. El otro lado, en la otra esquina está uno tirado y ahora aquí, pues sinceramente, pues no se le podía atender a los dos a la vez, ¿no? Sí, lo que ha apuntado antes Chaparro, es como si ellos no jugaran en su propia casa, sino que jugaran en un terreno de fuera, y con todo esto, por lo que están realmente evidenciando, es que tenían el partido muy cuesta arriba y que tenían un respeto imponente a la Orihuela. Hombre, no las tenían claras. Era normal, ¿no? Es la única manera de romper el ritmo al Orihuela, ¿no? Porque si seguíamos jugando y continuamente y tal, es lo que le comentaba yo muchas veces al árbitro, que hombre, hemos venido aquí para jugar y tal, y que se dejara de teatro, ¿no? Porque yo creo que lo único que hacían era yo eso, porque no venía a cuento que se tiraban y además es que perdían mucho tiempo, a lo mejor estaban 2 minutos, 3 minutos tirados en el suelo y luego, pues mira, al final solo ha descontado 4 minutos, me parece, ¿no? Sí, así es. Este tiempo que se pierde y que luego los árbitros se niegan a volverlo a dar. Hemos visto como caía el jugador del Torrevieja al borde del área, prácticamente caía muy despacio, no ha sido una entrada ni mucho menos brusca, pero ahí está y lleva ya tiempo en el suelo. Se recupera y ahora mismito pues a correr con toda velocidad. Sí, eso ya estaba dentro de la táctica, de la pérdida de tiempo, y no hay nada que objetar. Tal vez si hubiera sido al contrario, pues el Orihuela hubiera hecho lo mismo. Esto se da. Recordemos que en Hércules, pues Ingenio tiró 2 balones fuera del estadio, aquello fue impresionante. Sí, eso es lo normal. Un equipo, si le favorece el resultado, no es normal que haga esto, porque sí, es cosa del fútbol y eso lo sabemos todo el mundo, ¿no? Lo que pasa, oye, también hay muchos árbitros que no lo permiten y este, pues sí, lo ha permitido y es normal que lo haga, ¿no? ¿Os ha parecido ver el cambio de Reyes por Sigüenza? El que entraba era Sigüenza en ese minuto, 74. Sí, Sigüenza entraba. Ahí tenemos al especialista Chuti, que ahora ejecuta la falta, pero sobre la barrera oriolana. No estaba fino el buen lanzador y especialista en estas líderes,
como es Chuti. Vemos una colada por la banda izquierda, recorta y pone la pelota arriba. Pero la defensa oriolana, Ahí que está tiene gran Víctor. envergadura, y el remate de Víctor, que sale rozando el larguero. Buena ocasión del pequeño Víctor. Muy fuerte, importante, y además se quedó solo y metió bien el pie. Una volea impresionante que medio metro más bajo hubiera hecho posiblemente pupa, ¿eh? Sí, porque bueno, pero además estaba muy solo, ¿no? Sí. Lo que pasa es, yo creo que le pilló un poco mal el balón. Si hubiera esperado bajar un poco más, pues a lo mejor lo acertaba a la portería, ¿no? Pero mira, para nosotros era mejor que fuera arriba, ¿no? 8 minutos quedaban para que llegara el gol. Al Orihuela, con la estatura de esa defensa, Sesca, ¿cómo se le puede escapar un remate de un delantero tan bajito como es Juanito ahí, que le toque la cabeza entre murallas, como pueden ser Higinio y Manolo, que son jugadores que sobrepasan de largo el 1,80 m? Bueno, esto son cosas que el marcaje se da, no se da. Cuando saca una falta se están pendientes de mucha gente y mira, la pelota desde luego iba muy bien dirigida con efecto, estamos Chuti las pone muy bien ahí. muy bien y lo pilló solo, y además él, que le dio impresionante. Él la tocó, Sí, la fue un desvió, remate, él realmente fue un remate precioso, además la metió en toda la escuadra y encima que Muy venía ajustado, bien centrado, venía con mucha potencia al centro y él aparte le golpeó otra vez y ha ido el balón a entrar como un obús. sí, ahí se conjugó todo. Sí. Intentándolo el Orihuela, y ya estaba Sigüenza en el campo. Y el Pichichi del Orihuela intentando llegar a ese balón que no llegaría. Se queja también Espinosa de que lo han tocado. Era perder tiempo, y perder tiempo lo que hacía el Torrevieja. Cómo se mira la rodilla. Y que para adelante, claro. El 0-0 para ellos era un resultado óptimo. No digamos nada, me imagino que aún se estarán pellizcando muchos de los jugadores de si es verdad o no que al final ganaron el partido. Indudablemente, para tal como se desarrolló deben estar pellizcándose, pero de antemano no hay que engañarse. Sabíamos que iba a ser un partido muy pugnado, muy difícil, muy combatido, y donde el resultado a priori uno quería intentarlo, pero con intentar no se consigue. Está muy despacio, de nuevo Espinosa. Y además, la afición vio lo que pasó con el Manlleu, precisamente el Vicente García, que hizo uno de los mejores partidos. Nosotros, para hacer la selección de jugadas que hacemos semanalmente en los partidos que el Orihuela juega en casa, nos era muy difícil seleccionar una jugada y no otra, porque era una junto con otra. Eran jugadas prácticamente de gol, todas las que se sucedían. La calidad de este partido dista mucho del que se jugó contra el Manlleu. Es totalmente diferente, el planteamiento también es distinto, y los intereses en juego, las motivaciones y la pasión de los contendientes que se ve ahí, pues también se evidencia que todo es diferente. Pero contra el Manlleu el Orihuela lo bordó y sin embargo salió derrotado. Sí, también. Ahí tenemos el saque de banda, que no se acababa de hacer en condiciones, y quedaban ya escasos minutos para que llegara el tanto. Ahora viene la falta y El tanto del Torrevieja. el siguiente jugador. Desde ese lado la falta, ¿no, Chaparro? Sí. Antes se sucedería alguna jugada más del Orihuela. Ahí tenemos a López Recarte jugando para Chaparro, muy bien. Jugando el balón ahora para Sebas, Sebas deja para Almagro. Qué bien lo hacía el Orihuela, Almagro que se cuela por la banda, pone un centro arriba, pero que no llega a su destino. Y el Torrevieja, eso, sacar balones para adelante y esperar que pasara el tiempo. Igual no sería su alegría cuando al terminar el partido llegara ese gol que ya diera por traste las posibilidades oriolanas. A partir del gol todavía perderían más tiempo los jugadores del Torrevieja, Chaparro. Sí, hombre, con más razón todavía, ¿no? Porque era normal, porque con el 0-0 perdían y con el 1-0 pues con más razón, ¿no? Como he comentado, eso es normal del fútbol, lo hacemos todo el mundo y encima si el árbitro lo permite con más razón.
Pues atentos porque muy pronto llegará el gol. Ahí está Paco Hurtado, otro veterano del equipo torrevejense, que tiene jugadores ya muy curtidos en estas lides y que saben lo que se juegan en cada partido, saben dónde deben estar, saben si tienen que perder tiempo, acelerar el ritmo y si tienen que pegar el balón para arriba también. Yo quiero hacer una pregunta aquí a Chaparro. Chaparro, tú has jugado muchas jornadas de la temporada con Sagardui. ¿Extrañaste un poco ayer el no jugar con él? Hombre, siempre... Porque ya hay un acoplamiento en el juego, en el centro del campo, ya os conocéis un poco, leéis las intenciones, ¿no? Sí, eso sí, porque al jugar tanto partido pues ya se conoce más a la gente. Hombre, lo que pasa a lo mejor eran diferentes. Lo que pasa ayer, el míster quería hacer una táctica era de que sacara a Seba, que le marcara a Chuti y jugara. Lo que pasa es como Chuti no creaba tanto problema, pues al final me cayó en el medio y jugó Seba por la banda derecha. Y yo creo que Seba no es un hombre, a lo mejor le falta más velocidad, sabe que es buen futbolista, pero no tiene a lo mejor la... Ahí tenemos cómo dribla al portero y después le da el balón. Cacebrán. Qué lástima, otra ocasión. Sí. Como le comentaba eso, ¿no? De Sagardui, pues hombre, es un hombre que se mete más y está más habituado ahí en la parte derecha, ¿no? Pero hombre, con todo eso pues tampoco, hombre, el más que estaría más dolido era Sagardui en ese sentido, ¿no? A pesar de que todo el mundo quiere jugar, ¿no? Pero oye, ayer le tocó descansar a él y yo creo que tampoco. Hombre, lo que pasa es que ahí viene la falta jugar, del gol. es así, Esa es la falta que puede marcar un campeonato. Atención, porque las imágenes han sido cedidas por la televisión amiga Telecosta Blanca de Torrevieja y según las tenemos así las tenemos que dar. No tenemos repeticiones de estas jugadas, pero valga esta muestra porque son unas imágenes muy importantes. Ahí tenemos la falta que va a sacar su capitán Chuti, pierna derecha, lado derecho. La pone arriba y ahí está el cabezazo impresionante de Pichichi Juanito, que la temporada pasada metiera tantos goles y que ayer se anticipó muy bien en velocidad, que bien hizo. Se ha alzado bien y se ha anticipado, tú lo has dicho. No, se anticipó no, lo que pasa es, por ejemplo, Manolo estaba delante de él y Ginio detrás, y él en el medio. Y él, mira, el balón le ha caído justo ahí, en ese instante, y él, pues hombre, con la velocidad que lleva y tal, y el centro que venía muy bien dirigido, él la conectó muy bien y ha sido un gol precioso, ¿no? Es una pena para nosotros, pero mira, el fútbol es así y ya está. Ahí tenemos a unos muy contentos, como era la afición de Torrevieja, minuto 82, y una afición oriolana que se quedaba muda, que había ido allá al campo y que lo daba todo por su equipo, pero que finalmente no pudo. Eran unos momentos muy tristes porque se veía que el campeonato se escapaba en esos momentos. Chaparro, en el descanso entraron esos espectadores que habían sido, bueno, que armaron la tangana, que acabaron también lesionados, que les pegaron, que entraron allí detenidos. ¿Y qué os decían en el descanso a vosotros los jugadores? Bueno, sí que, bueno, no es que estaban en el pasillo cuando salíamos al campo y dijeron, pues, que por favor que ganáramos y tal, que mira lo que le han hecho y tal, que le habían pegado mucho, se entregaran por ellos. Claro, y mira, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, pues, hombre. Sí, queda demostrado. No se puede hacer más, se ha demostrado, hemos tenido ocasiones de toda clase y no hemos podido marcar, pero... ¿Cómo se sentía Botella después de fallar el penalti cuando entró a la caseta? Hombre, en el vestuario, sinceramente, yo también he llorado porque estábamos, no sé, es una impotencia que te entra, ¿no? Porque después de haber hecho un partido fenomenal y tener ocasiones de toda clase y no materializarlo, y ellos tiraron dos centros que tuvieron la oportunidad y que marcaron uno, pues hombre, te fastidia y encima pues luchando todo el año y el penúltimo partido de momento que se nos ha escapado un poco el ascenso, pero a pesar de que nos queda todavía una oportunidad que tenemos que trabajar a tope y sí, hombre, es lo normal que estaría fastidiado porque, hombre, no sé, la victoria pues se dice está claro, en el pie de él, ¿no? Y en el pie de él. Por lo que sea falló y ahí está.
Estaría muy triste los llantos, las lágrimas en la caseta del Orihuela, pero aún queda esa jornada. No hay que desperdiciar esa ocasión que se puede presentar de aquí a 7 días. Ahí vemos una nueva oportunidad del Orihuela y estaremos muy atentos porque hay, según Sesca, un claro penalti a favor del Orihuela que el árbitro nos señaló. Pues sí, precisamente ahora vamos a ver cómo el portero Espinosa traba a Sigüenza y el árbitro se inhibió y no quiso saber nada. No, además en esas jugadas, le voy a comentar yo porque antes que el portero le hiciera el penalti también el defensa ya le agarró, porque Sigüenza tenía toda posibilidad de chutar a puerta, ¿no? Y mira, el árbitro, por lo que sea, pues no ha pitado. O sea que fue un penalti doble. Yo creo que en dos sí, tiempos. yo creo que sí, a ver si lo vemos y se vea claro, ¿no? De nuevo, ahora ya sí que adelantabais definitivamente las posiciones. El Orihuela se iba hacia adelante, entonces había algún hueco más en defensa que intentaba aprovechar el Torrevieja al contragolpe. Sí. Tuvieron un contraataque que no aprovecharon porque le hicieron mal. Bueno, también a esta altura del partido pues siempre está uno más cansado y ya no tiene la mente fresca, ¿no? Y ahí pues oye, si aprovechase un poco mejor a lo mejor podían haber sentenciado el partido, ¿no? Vemos nuevamente el balón arriba al área y la pelota que sale definitivamente fuera de la portería, defendida, nuevamente lo tenemos que resaltar, por Espinosa, un portero que el domingo, aparte de tener unas condiciones buenas, estuvo muy acertado. Sesca. Pues Espinosa se ha revelado en determinados momentos como un hombre providencial para su equipo. Recuerdo cuando el Hércules jugó en el Torrevieja y se empató, que el que salvó al Torrevieja de una derrota abultada frente al Hércules de la primera vuelta fue precisamente Espinosa. Ahí tenemos un cambio del Torrevieja, era el minuto 87 y el que salía del campo era Chuti. Y el que entraba era un viejo conocido de la afición oriolana, Manolo Meseguer. Meseguer, que el año pasado estuvo en el Orihuela, que era el cerebro prácticamente del equipo, junto con Rubén López, pero que al final no se quedó en la plantilla y ahora a final de temporada ha recalado en el Torrevieja, jugando estos minutos definitivos. Sesca, ¿qué opinión tienes de Meseguer? Pues Meseguer, como varios compañeros suyos de la pasada temporada, Felipe, Coco, Rubén López, eran hombres prometedores, eran hombres que no solamente prometedores, sino que realizaron una gran temporada, que subieron al Orihuela con creces a esa división. Tal vez él creía que iba a quedar aquí en Orihuela, por circunstancias no fue fichado y ha perdido el hombre una temporada muy vital para él porque ha estado en el dique seco, creo. Debido a su edad, es una edad muy importante y que debería haber aprovechado jugando al fútbol, que es como uno realmente se conserva en forma. Manolo Meseguer, que recordamos estuvo en el Orihuela en aquella temporada del ascenso Segunda División B, que hizo una gran campaña cuando era juvenil. Luego pasó a las filas del Real Valladolid, donde estuvo en todas sus categorías, llegando a jugar hasta en el primer equipo y allí destacando sobremanera, siendo llamado para la selección española juvenil, donde debutara en un partido de la selección sub-18 contra Yugoslavia. Luego su vuelta al Orihuela y ahora mismo en el Torrevieja. Ya quedaban escasos minutos y era una falta bastante peligrosa la que sucedía, Chaparro. ¿Tenéis alguna jugada ensayada ahí estratégica? Hombre, siempre hacemos un movimiento y tal y la toco yo al primer palo o al segundo. Y ahí pues a lo mejor pues, tenía que haber tirado a la puerta. Lo que pasa es como siempre parece que lo ves claro, como teníamos las jugadas y tal, pues ahora que últimamente no nos sale casi ni una vez, ¿no? Pero mira, hoy por ejemplo Sigüenza a rematar, pero también hay... La verdad es que estaba muy bien sacada y el remate estuvo a punto de entrar. Fue una lástima. El Orihuela tiene jugadas estratégicas ensayadas y hay una preciosa que yo resaltaría, fue la del primer gol contra el Barcelona Atlético. Una jugada en la cual se arrastra y queda Sigüenza totalmente solo marcando el primer tanto. Sí. Eran jugadas de Vicente Carlos Campillo. Sí. No, lo seguimos haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que, como te he comentado, a lo mejor, pues, a pesar que también vino Nando y le ha metido alguna más y como te he comentado, últimamente pues no sale, pues a lo mejor el equipo también ya lo conoce
Sí. Y siempre... Y hay que cambiarla. Claro, hay que cambiarle a lo mejor alguno, cambiar uno, hacer el otro. Pero de momento... Es pues, acertar en el momento con la jugada precisa. Sí, sí. Vemos un bonito cambio y una nueva oportunidad. El disparo muy fuerte que se va por encima del larguero de la portería del cuadro de La Sal. Tenemos ya la desesperación, era más bien ya sin fe, porque después del fallo del penalti y recibir el gol, Sesca era... Fue un fútbol el que estamos viendo ahora casi de furia. De furia. Sí, bueno, pero con todo eso también estamos... Hombre, Sí, estáis llegando claramente. Sí, Se ve, Se hombre, ve a lo claramente. mejor Es furia, estamos el haciendo empuje que hay ahí, eso ah. no lo puede negar nadie. Sí, Hombre, lo único que no quedaba era eso, porque hay que trabajar a tope por si acaso, porque ahí a lo mejor a lo mejor le podíamos hacer lo que hemos hecho aquí cuando jugamos contra ellos, ¿no? Que a lo mejor podíamos empatar y marcar enseguida el segundo, pero mira, por lo que sea no hemos metido ninguno. Ahí tenemos a un Orihuela que, si bien antes de encajar el gol se mostraba superior, en estos momentos ya arrasaba. Y vemos jugando cómo jugaba perfectamente, pero ahí en esos metros finales no se terminaba el gol. Nuevo remate que se iba afuera. Hubiera merecido el Orihuela por lo menos la igualada, si no la victoria, que eso está clarísimo. Pero ahí está. Los goles en la red, como se suele decir, y el Torrevieja metió uno y el Orihuela ninguno. Estamos ya viviendo los últimos instantes del partido, el cual se distinguió por la tensión en las gradas y, como han podido contemplar antes del descanso o al término de los primeros 45 minutos, esos hechos tan lamentables que se produjeron, con una policía cargando sobre la peña el árbitro de aquí de nuestra ciudad, y como estos también repelían e intentaban también lo propio con la Guardia Civil y con todo. Fueron unos momentos muy de tensión, pero todo esto pensamos que motivado, como hemos comentado anteriormente, a lo que ha pasado durante toda la semana. Primero el precio de las entradas, luego a no dejar entrar a ningún medio informativo. Radio Orihuela también tuvo sus más y sus menos para dar cumplida información en este encuentro. Y hoy, gracias a la televisión amiga, no nos cansamos de decirlo, Tele Torrevieja, Tele Costa Blanca, pueden ustedes ver estas imágenes, un dato más a apuntar a esta gran labor que intentamos hacer para que domingo, o sea, semana a semana, tengan lo más parecido o lo más posible del encuentro que disputa nuestro equipo. Y aunque no las condiciones fueran muy difíciles, ahí está de nuevo el partido ofreciéndose. Y ahí tenemos parece que el derribo es claro. Bueno, parece que el derribo es claro. Sentimos mucho no poder repetir estas imágenes porque estas imágenes han sido cedidas por esta televisión amiga y no podemos ofrecerle ninguna repetición de esta jugada. Pero al parecer el derribo es clarísimo, Sesca. Sí, el de libro es incontestable. Y como dice Chaparro, además, previamente ya lo habían sujetado a Sigüenza. Penalti por partida doble. Exactamente. Sí. Pero aquí el árbitro se inhibió. Pasaba ya del tiempo reglamentario, y claro. Era muy difícil que señalar, habiendo pitado otro penalti. Tal vez el pitar el anterior penalti ya hiciera que este no se pitara, Chaparro. No creo. Lo que pasa es, por lo que sea, pues ahí no ha pitado, porque tampoco influía en el resultado, ¿no? Porque yo creo que, yo sinceramente a lo mejor, pues el árbitro también estaba un poco asustado después de la gente que pasó ahorita en el descanso, porque ha comentado a los capitanes nuestros al capitán nuestro y al de ellos, que a lo mejor iba a suspender hasta el partido, ¿no? Pero mira, luego pues, siguió y yo creo que podía haber pitado tranquilamente, porque así yo creo que no pasaba nada, a ver si por lo menos podíamos haber empatado el partido, ¿no? Tal vez se viera ahí un poco amedrentado el árbitro y deseando que acabara el partido sin más incidentes. A lo mejor si pita el penalti hubiera reaccionado la afición torrevejense, Sesca. Pues tal vez. Y se hubieran vuelto a reproducir esos incidentes del término del primer periodo. Yo no creo que se hubieran ya, porque sobre los incidentes, lo he dicho antes, ¿no? Que la gente creo que estaba de buena fe y que tal vez los incidentes fueron la causa final, como aquí el pitido final. Pero que, bueno, el ambiente estuvo caldeado y tal vez los protagonistas de ese calentamiento que hubo, pues tengan también su parte de responsabilidad
en que Además, determinadas personas pues se excedieron un poco, El Torrevieja tiempo de celebrando descuento ya. con champán incluido. Bueno, con y eso champán incluido eso- el término del encuentro. Sí, eso, bueno, ya sin malicia ninguna, eso es un asalto al terreno de juego, ¿no? Es Sí. una invasión. Sí, Por pero algo de esto nos cerraron a nosotros el campo. el campo ya tenemos llevando a su portero en hombros. Y sin embargo, todo según el color del cristal con que se mira. Sí, esto no va a traer a mayores al Torrevieja seguramente. Exactamente. Y ahí tenemos un Torrevieja, una afición muy contenta. Agradecerle El Orihuela por vencer al Eldense, meter el gol que metió en el minuto 90, 90 por la metido, gente pues que la gente se lanzó al campo. por euforia se salta y el árbitro dice esto es una invasión. Y aquí pues no hay nada. Yo me gustaría que, bueno, tener unas palabras de apoyo y de ánimo para ese gran hombre que es el Raja, desearle que se recupere y, bueno, deseárselo pero de corazón. Ya solamente después de estas palabras de Sesca, agradecerle a nuestros invitados. Chaparro, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Bueno, no pasa nada, gracias a vosotros, ¿no? Y Y desea- ojalá que toda la gente que haya pasado mal el otro día, que se animen y